Buena la cena. Hola. Estaba buena la cena, pero la noticia que vino a la hora de la cena no estaba. Bueno. Resulta que estamos aquí en la Florida muy felices. Bienvenidos. o estábamos muy felices, muy relajados. Cerca de la playa, no sé, 50 pasos de la playa, de la arena, del mar. Apenas se hizo oscuro. En un parqueo que parecía free, gratis. En un parqueo que iOverlander recomienda, al menos hasta creo que el 8 de marzo o algo así lo vi. ¿En serio? Era gratis, o sea, era sin problemas y que te dejaban quedarte sin problemas. Pero hace un momento vino a tocarnos la puerta la policía diciendo que por orden de la ciudad, de esta hermosa ciudad aquí de Jacksonville, específicamente el nombre lo dejaremos por aquí. Se llama el nombre de esta playa, ¿sí? Okay. Pues parece que a las personas les molesta ver las autocaravanas o los camper vans o lo que sea, y le pidieron a la policía de que aquí no se dejen aparcar más. Wow. Y entonces con nosotros se fueron, tuvieron que irse. Al menos 2 más que yo vi, y seguramente alguno más, porque habían 3, 4 autocaravanas por aquí cerca de nosotros. Y el policía sabía que esta aplicación... Sí, sabe de la aplicación, sabe que es común venir aquí porque la aplicación nos manda aquí. Y nada, nos desalojaron. Tenemos que buscar en algún lugar, un parqueo de Walmart o alguna cosa para aparcarnos y dormir esta noche. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos en un parqueo de McDonald's donde utilizamos el internet para trabajar en los videos, crearle el contenido que les damos. Y que va a financiar este viaje, el viaje de Maurice y Katia, que después de 2 años construyendo esta Fénix, ahora están viajando para Estados Unidos. La noche en que nos botaron de la playa, terminamos pasándola en un gimnasio, Planet Fitness, y ahí todo fue tranquilo. Pero ahora les explicamos mientras vamos en camino. Ok, entonces ahora el mapa acaba de decirnos que para la próxima 29 millas no tenemos que hacer más nada. Simplemente conducir y disfrutar del viaje. Entonces yo tomo la ocasión para decirle unas cositas. ¿Por qué ellas se van? ¿Por qué ellas se van y no nos enseñaron nada de la playa? Si estaban tan cerca de la playa. ¿Voy yo o vas tú? Déjame salir de mi parte, que es la más protestona. Ok. Y después tú vas con la tuya. Está bien. Yo me enojé, pero bueno, ya me bajó la presión, ya estoy en modo alegre otra vez. Me enojé bastante cuando nos botaron de un aparcamiento ahí cerca de la playa. No me pareció nada justo que boten a las autocaravanas de un parqueo diciéndoles que no está permitido el parqueo durante la noche. Pero no te dicen, o sea, te dicen, por favor, necesitamos que se vayan porque por orden de la ciudad, más bien creo que son los vecinos que hayan hecho la petición a la ciudad de que saquen a las autocaravanas de esos parqueos. Pero, ¿dónde está la cuestión? ¿Por qué una autocaravana no se puede aparcar durante la noche y un vehículo normal sí? O sea, eso estaba lleno de vehículos normales y solamente fueron tocándole la puerta a las autocaravanas. Claro, porque hay personas dentro y se les puede tocar la puerta. A los vehículos normales no les pueden tocar la puerta porque la gente lo dejó y se fue. Pero la pregunta mía es, ¿qué diferencia hay entre un vehículo personal o un sedán o un carro normal? Habían camionetas, habían sedanes, habían vanes de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre un vehículo así y una autocaravana que ocupa un parqueo? O sea, la diferencia no es diferencia, es una especie de racismo de que porque hay personas dentro del vehículo durmiendo, comiendo, lo que sea, dentro del vehículo, no se puede parquear durante la noche. Y me molestó muchísimo y bueno, estaba que echaba humo, pero bueno, imagino que no será la última vez que nos topemos esta situación. Aunque es incómoda e injusta, por lo menos si vas a sacar a todo el mundo del parqueo, saca a todo el mundo. No digas que el vehículo donde hay una persona dentro no puede quedarse a la noche y el vehículo que está vacío sí puede quedarse a la noche, porque eso es injusto. Y ya, punto.
Sí, y eso es el punto de Mauri. Ahora yo lo que le pregunto a ustedes es, a los españoles, muchos de ustedes son caravanistas y en España hay muchos caravanistas. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Hay parqueos especiales solo para caravana o las caravanas pueden aparcar a donde sea? ¿Hay distinciones como hacen aquí? ¿Solo los caravanistas se tienen que ir? Bueno, en España, agárrate que seguramente tienen las 2000 leyes. Por eso yo le pregunto, porque a ver si es raro aquí o si allá también pasa. Y si alguien de América Latina también ha pasado por algo parecido, que nos diga. Pero bueno, no era solo autocaravanas, porque yo sé que nosotros somos una autocaravana, o sea, lucimos que decimos andamos de acampada. Pero habían camper van, que son, o sea, una caravana dentro de un van de trabajo normal, como otro. Sí, otro pero cualquiera. Claramente se ve que alguien que viaja adentro porque tiene aire acondicionado, así pero que... es un vehículo, en fin, es un vehículo igual que uno de trabajo. Ya, acabamos el tema, punto. Contéstenos ustedes y punto, y ya está, ya pasó. ¿Qué más le quería decir yo? ¿Por qué no vimos ninguna playa? ¿Por qué? Porque al final aparcamos lejos y hacía todavía un poquito de frío. Y nos pasamos el día entero arreglando contenido como antes le estábamos contando. Y entonces dejamos la playa para otro día. Además, en teoría van llegando unos días de más calor. Así que estamos listos para poner zapatos abiertos, camisetas y entonces sí ir a la playa. Yo ya tengo zapatos abiertos. Yo no todavía. Y manga larga. Familia, no sé si van a ¿cómo es? Oír. Familia, no sé si van a oír nada de lo que vamos diciendo, pero quería compartir el momento. Hace un frío, un viento tremendo, un viento alucinante, pero está lindísimo aquí. Ya le enseñamos algo, por ahí arriba estaba más lindo todavía. Y hay 3 personas aquí. Sí, no hay mucha gente. A lo que se pueda ver, o sea, se pierde la vista hacia allá y solamente hay 3 personas, 5 con nosotros. Sí, y sería lindo también enseñarle, pero la cámara no puede verlo. Se crea como una especie de niebla, de calima, esa es la calima de Gran Canaria. Porque hay mucho viento, entonces se crea toda, se levanta la arena toda seca. La arena, exacto. Pues, fuerte el está viento. Precioso, falta una media hora para llegar, pero se veía tan lindo este lugar que dijimos, bueno, paramos un momento y vamos a revisar, y sí vale la pena. Valió la pena.
De vuelta al camino entonces. Ahora intentaré enseñarle, a ver si se nota, dónde estamos. De la Florida, aquí es donde estamos nosotros. Y en esta lingüita de tierra por aquí es donde estamos caminando nosotros con nuestra autocaravanita yendo para el sur. Estos son dientes reales de cocodrilo y mira como todos están gastados por dentro y por fuera, tal vez porque rozan unos con otros. Interesante. A mí me pareció muy triste, porque muchos son chiriquiticos, ¿ven? ¿Qué cabecita chiriquitica? Bueno, si te muerden te cortan la mano. Pero Maury dice justamente que aquí son una plaga, una amenaza de verdad. Y entonces hay hasta, como dijiste, seguramente hay casas controladas. Exacto. O sea, es permitido matarlos porque hay tantos y se reproducen tan fácil que se usa la caza como medio de regulación de la especie. Oh, mira, capturaron un cocodrilo. Y qué grande. Hicimos una pequeña parada aquí en Old Town, o Pueblo Viejo, que está justo en el medio del camino y bueno, nos llamó la atención y no pudimos pasar de largo. Lo malo de esto es que, como siempre, llegamos tarde. No, pero lo otro es que es simplemente un puntico súper turístico de muchas tiendecitas de souvenirs y todo del área, que está bonito, pero bueno. Parece que lo hacen con visitas guiadas y entonces ahora está todo cerrado. Si tú pagas para hacer el recorrido, entonces ellos están ahí por ti, abren el museo, te enseñan, caminan contigo. Pero bueno, nosotros estábamos aquí solo para echar un vistacito y mirar desde fuera. Exacto. Y seguir el camino de nosotros. Le decían las pandillas encadenadas o los grupos encadenados, y eran grupos de presos que utilizaban para trabajar. Dice que en el periodo siguiente a la guerra civil, en la reconstrucción del estado de la Florida, un recién elegido gobernante, se llamaba George Dew, se le ocurrió la idea de alquilar a estos grupos de presidiarios y se los alquilaba a personas que necesitaran. Simplemente alguien que pagara por tener mano de obra, él se los mandaba para allá. Y por supuesto que hacían una labor súper dura, terminaban con las cadenas trozándole la piel y sufriendo abusos increíbles. Los condados estaban de acuerdo en este sistema, pero el pueblo no. Y muchos de los presidiarios que lograban escaparse buscaban refugio inmediatamente en las casas de las personas, y las personas eran los refugiaban, los cuidaban, y de ahí nació el término home free, que en inglés se dice home free, pero significa libre en casa.
¿Por qué? Porque las personas de los pueblos les daban refugio a estos que lograban escaparse de esa trata tan cruel. Ok, después de no sé cuánto tiempo pasado entre aplicaciones, Google Maps y preguntar a internet, esperen porque somos muy brillantes ok, mejor. Encontramos un parqueo que es reservado para RVs, campers y trailers. Donde no podemos quedarnos toda la noche. Donde no podemos quedarnos por la noche, pero es gratis. ¿Qué significa esto? Que mi marido me lleva a comer afuera para relajarnos, dar un paseíto aquí por la noche. Después, coger la caravana, ir en un Lowe's, en un Walmart o donde sea, igualmente gratis, dormir allá y volver aquí mañana, aparcar otra vez aquí gratis y dar la vuelta del pueblo. Con más calma. Con más calma. A mí no me parece una mala idea. Encontramos un lugar donde comer. Vamos a comer pizza. Aquí llegamos en una pizzería con tremenda hambre. Ya tenemos aquí pizza de espinacas, de pepperoni. ¿Cómo se dice el pepperoni en español? Salame. Salami. Ah, no, en español sí, salami. En español es salame. Y salami con más queso. Ya estamos esperando un calzone. Buen provecho. Comer. A ti también. Buen provecho. Ok, estamos rellenos Pizza espectacular. y satisfechos. El sabor estaba increíble. Sí. Toda la pizza, la masa bien fina. El calzón estaba relleno que no le cabía nada más de dentro de lo que tenía que tener. O sea, súper satisfechos y contentos. Sí. Les recomendamos el lugar, Angie's Pizza. Así es que búsquenlo por aquí y vengan a comer. Familia, ya está. Ya llegamos a casa. Quiero decir, ya la casa llegó a su parqueo. Vamos a un parqueo que sabemos que nos trata bien. Exacto. No nos botan por la noche. Y no es Walmart. No. El nuevo sponsor es Planet Fitness, el gimnasio. Planet Fitness. Son muy amistosos, parece ellos también con los caravanistas. Entonces salimos del pueblo, del centro de la casco ciudad. histórico, exacto. Venimos para acá, aparcamos, vamos a pasar la noche aquí y mañana, bien Nos tempranito, movemos. nos vamos para allá otra vez. El parqueo va a ser gratis. El parqueo es gratis durante todo el día hasta las 10 de la noche, sin problema, y por lo tanto podemos recorrer todo el pueblo Ujú. y estaremos bastante cerca de la autocaravana. Y dice que hasta va a ser calorcito, unos 20 grados más o menos, así que está súper. Maravilloso. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Ya salimos del parqueo de Planet Fitness. Paquito está ahí atrás, que no se nota mucho, pero está ahí acostadito en la cama. Si le ponemos el cubre ventana, no se molesta mucho, se queda ahí y duerme. Y nada, ahora dirección pueblo, dirección San Agustín. Aprovechar del pueblo ahora de día con tiempo. Y del parqueo gratis.
Ya dejamos la autocaravana en el parqueo gratis, público, para equipos extra grandes. Y ya andamos, como pueden ver, en ropa de verano, chores cortos, más o menos, zapatos abiertos. Katia... Yo estoy contenta de haberme quedado con el pantalón largo porque hay viento. Y no sé todavía mi cuerpo cómo se acostumbra. Bueno, son 20 grados, ¿sabes? Se está bastante bien. Se está súper. Pero... Se está súper. Sí, pero yo todavía estoy súper así. No tengo chaqueta y esto ya es mucho, ¿sabes? Deme tiempo. Justo en este punto de la ciudad, bueno, de la hoy ciudad, comenzaron las exploraciones de los españoles al llegar al estado de la Florida. Por lo tanto, también va a ser el inicio de nuestro tour por la ciudad. El tour de nosotros va actualmente por la calle San George, que es una calle solo para peatones. Y como pueden ver, está llena de turistas, admirándolo todo. No es la parte más vieja del pueblo, que es hacia donde vamos, pero está muy lindo, con muchos museos representativos y bueno, de todos los tipos de tiendas de ventas de souvenirs. Exacto. Pero hasta ahora no le hemos dicho, porque seguimos diciendo la parte más vieja. Esta es la ciudad más vieja de Estados Unidos. Recuerden que Savannah, Georgia era la más vieja del estado de Georgia. Exacto. Y una de las más viejas del país. Bueno, pues esta es la más vieja de Estados Unidos. Exacto. Ciudad construida por el hombre, ¿saben? No estamos hablando de asentamientos aborígenes ni nada de eso. Estamos hablando de construcción ya pensada, diseñada. Esta es la más vieja de Estados Unidos. Y la fecha en que alguien la descubrió es el 1513. ¿Y quién fue este alguien? Ponce de León. Ponce de León llegó en el lugar donde ayer pasamos y nos paramos ahí en la playa. Y desde ahí, en el 1513, vio este lugar. Y le gustó tanto, porque era la temporada de Pascua, entonces estaba tan llena de flores, que tanto le gustó que la llamó La Florida. Acabamos de dar un pequeño paseo por dentro de la casa del gobernador. Que hoy es museo. Hoy es un museo, pero ha sido de todo y ha pertenecido a España, luego a Inglaterra, luego a España otra vez, perteneció luego a los Estados Unidos, fue oficina de correos, fue un montón de cosas y ahora... Se dividió de los Estados Unidos cuando... Se separó de la... Exacto. Pero bueno, hoy en día es un museo y lo atiende la universidad de acá. Sí. Es muy interesante la historia y sobre todo la historia de San Agustín, que se relaciona claramente con la historia de la Florida misma. Porque, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII y XVIII es
se siguen como cambia, dice Mauri, cambia. exacto, cambiando entre españoles e ingleses, hasta que en el, Se peleaban, se quitaban algo, al otro día se peleaban otra vez y otro se lo quitaba al otro. exacto, hasta el 1783, perdonen si lo leo, pero son un montón de informaciones, donde dice que Inglaterra devolvió la Florida a España otra vez, ¿no? Pero Estados Unidos logró negociar el control absoluto de la península, la cual se convirtió en un territorio de la joven nación en el 1821, cuando acababa de crearse la nación de Estados Unidos. Y San Agustín con ella, por supuesto. Y una cosa que yo me di cuenta ahí dentro, y me estoy dando cuenta también alrededor del pueblo, es que se habla mucho de los conquistadores y de la esclavitud, de los negros esclavos que usaron para construir todo. Es muy triste que se utilizaron como trabajadores para todo, o sea, para construir, para entretener, trabajadores de hoteles, de todo. O sea, la mano de obra mayormente era negra y es muy triste. Pero me da también curiosidad el hecho de que no hablan, Es muy triste. no se menciona para nada a los indios nativos de acá. O sea, los primeros que estaban aquí antes de los españoles, de los ingleses, de los africanos, que vivían en estas tierras tranquilamente hasta que los avasallaron a todos y los mataron a todos. Sí. De eso no se menciona mucho por aquí. No, Y es triste porque, ya ven, ellos eran los dueños, claro. o por lo menos los que Gente que vivían vive aquí, aquí, los claro. locales, y los espantaron, los mataron, los aniquilaron. Así que es triste también esa parte. Estamos entrando en la parte más antigua de San Agustín. Vamos a ver qué nos regala. Estamos caminando por la parte más vieja del pueblo, pero hasta ahora todo lo que hemos visto han sido casas muy modernas Sí. o muy restauradas, Sí, tal vez en Que- el estilo viejo, pero la construcción se ve muy muy nueva. nuevas. O sea, no sé, nos quedamos como con ansias de ver algo viejo y Sí. no es. Pero ahora Nos falta por ver. exacto, llegar al final de esta calle donde dice que hay en una esquina la casa más vieja de San Agustín. No sé si ustedes pueden darse cuenta de lo Inclinada. inclinada que está esta casa. La casa más vieja de San Agustín. Ahora, no sabemos exactamente de qué año resale, ¿cómo se dice? De qué año es. Pero seguro hay alguien ahí viviendo. Sí. Hay alguien viviendo. Sí. ¿Cómo tiene que sentirse alguien que vive en la casa más vieja del pueblo? Y de Estados Unidos. Bueno, Sí, también, por supuesto. Me imagino que sí, si es la por ciudad. lo menos de esta era y de este tema. ¿no? Exacto. Qué raro, ¿eh? Todavía no será vista playa, pero es vista mar. Aquí se Le- llama Sí. Se llama el río Matanzas o Matanzas River, pero en realidad mirando en el mapa tiene la forma de un río, pero huele muy fuerte a sal. No lo probamos, pero creo que está salado. ¿Y por qué? Porque el mar entra en esta zona, entonces creo que lo llaman río Es solo toda- por la forma, ¿eh? Es toda agua salada. Sí. Sí, tal vez más hacia adentro de la tierra es un río. Sí. Y desembocó aquí ya y este canal es parte del río, considerado parte del río, pero en realidad está lleno, por lo menos esta zona Sí. está lleno de agua salada. Por lo menos aquí está salado. Y entonces con el olor a ¿sabe? Que el mar cansa, te da hambre, ¿no? Entonces con este olor vamos a comer algo. almorzar.
¿Saben qué? Estamos volviendo, si ven, la avenida marítima, pero la avenida del río. Y vamos a volver para nuestra autocaravanita. ¿Y saben qué les digo? Que me alegra mucho, pero mucho, haber salido con un pantalón largo y con una camiseta de manga 3/4. Porque está lloviendo, no sé si se nota. Y se puso todo feo. Está lloviznando. Está lloviznando, ok. Y yo creo que hasta bajaron un poco las temperaturas. Así que muy buena opción la de quedarse todavía con el pantalón largo. Pero todavía nos falta una cosa por ver, Sí. que es enorme. Bueno, ya vamos de regreso. Este era el fuerte de San Marco, entonces. Y yo siempre que vengo a ver estas cosas, bueno, primero que nada, disculpen si nos subimos hasta arriba, como habíamos dicho, o como decía, como aconsejaba el cartel que le enseñamos, pero como siempre, todas estas cosas cuestan y... Decidimos ahorrarnos Exacto. el dinero y seguir estirando Los días, el la viaje, gasolina. el viaje general. Exacto. Y yo siempre que entro en un lugar como esto, siempre tengo dos corazones. En un lado me gustan porque son históricos y porque como europea, ¿sabes? Hay mucha historia y te enseñan y te pasa años de tu vida estudiando historia, estudiando guerras. Entonces en un lado me gustan porque se ven históricamente interesantes. Pero en el otro es muy triste ver cañones, ¿sabes? No estamos mirando un barco antiguo, estamos mirando armas, estamos mirando cosas que mataron a gente y es lindo porque es histórico, pero al mismo tiempo no... Sí. Suena raro, me suena raro adentro. O sea, me gusta, digo, mira qué lindo, y después digo, no, pero qué lindo no. Es un poco raro. ¿Qué le pareció San Agustín? Acabamos de cruzar la puerta de la ciudad. Se abrió en el 1739 y era el único acceso entre, ¿qué significa? A través. A través, perdón, de la línea española, a través de la línea de defensa, la línea norte de defensa española. Eso es, perdón, da igual. Y bueno, cruzando por la puerta, salimos de la parte histórica de la ciudad y también acabamos el video. Sí, a nosotros nos gustó mucho esta San Agustín, lo habían aconsejado y la verdad que vale la pena todo. Totalmente. Muy turístico, es verdad, pero muy tranquilo, muy lindo, muy histórico, sí, me gustó mucho. Sí, pero ahora vamos en busca de... Ya veremos qué, porque aquí siempre estamos en busca de algo, ¿no? Estamos en busca de algo aventuras. Más. No olviden suscribirse si no lo han hecho, compartan nuestro video. Si les ha gustado, dejen un like. Y nos vemos en el próximo. Y escríbanos, estamos en la Florida, escríbanos a donde quiera que vayamos. Besitos. Chao.